del Señor. Amada iglesia, que Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida a toda la iglesia presente. Si hay amistades entre nosotros, sean bienvenidos a la casa de Dios. Le damos gracias por este momento precioso de alabanza y de adoración que ya tuvimos. Y ahorita viene el momento de lo que es la predicación de la palabra. Se me ha encomendado este privilegio y a la vez una gran responsabilidad, porque no es cualquier cosa ni cualquier libro de lo que se habla, ni cualquier palabra, sino la palabra de Dios. La inspiración divina del Espíritu Santo que fue inspirada a muchos hombres para que quedase plasmada así como la tenemos hoy. Fueron hombres que la escribieron, pero fue la palabra de Dios la que se inspiró para que hoy nosotros la tengamos como ese manual, la tengamos como esa instrucción, la tengamos como esa brújula que nos guía, la tengamos como esa lámpara que alumbra nuestro camino, la tengamos como esa palabra que muchas veces nos consuela, muchas veces nos enseña, muchas veces los exhorta, muchas veces los confronta, pero al final del día es la palabra de Dios y no hay otra cosa más, o no hay otro libro, o no hay algo más en el universo más poderoso que este libro, que esta palabra. En todo evento religioso o en todo servicio, lo que tiene que tener preeminencia sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Por encima de lo que usted me mencione o lo que yo pueda mencionar, lo que tiene que tener preeminencia es la palabra de Dios, por encima de todo. Así que los invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a entrar al momento de lo que es la predicación de la palabra. Pero para ello busquemos un salmo, el Salmo 90, versículo 1 al 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Los ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Allá lo tenemos enfrente. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Padre mío, porque me permites estar en este lugar. Gracias, Dios mío, por haberme permitido en esta hora adorarte a través de los cánticos. Ahora, Dios mío, viene el momento de la predicación de tu palabra. Encomiendo, Dios mío, en tus manos mi mente, mis pensamientos, mis intenciones y mi intelecto y mi cuerpo físico, Dios mío. Lo presento delante de tu presencia y pido tu respaldo, pido tu ayuda en esta hora. No te olvides de mis debilidades, no te olvides de mis fragilidades, Padre amado. No te olvides que no soy yo, sino tú en mí, Padre amado. Que en esta hora, Dios mío, que tu palabra no sea alterada por mi humanidad, que tu palabra, Dios mío, no sea alterada por mí, y no me permitas hablar más de lo que tú quieres hablar a este pueblo. No me permitas ir más allá de lo que tú quieres decir. Tampoco me permitas que me quede corto. Habla, Dios mío, a la vida de tu pueblo, aquello que tú quieres hablar, aquello, Dios mío, lo cual tú quieres hablar, y a este pueblo te lo pido en tu nombre, Padre amado. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, vamos a estar hablando bajo el tema conociendo al Dios de la palabra. La mayoría de nosotros, amados hermanos, como cristianos, ciertamente tenemos conceptos muy amplios. Tenemos quizás hasta a la vez conocimiento muy amplio de personajes bíblicos. Tenemos conceptos muy elevados de hombres que aparecen en las Escrituras. Conceptos amplios, conocimiento amplio de ellos, de hombres que Dios ha utilizado a través de la historia, de hombres y personajes que aparecen en la Biblia. Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros, háblame de Abraham, cualquiera de nosotros podría hablar de Abraham. Cualquiera de nosotros podría dar un resumen de la vida de Abraham. Si nos preguntasen, háblame de Moisés, hasta los niños pueden hablar de Moisés.
Y cualquiera de nosotros hablara desde que lo fue llamado o incluso desde que fue puesto en aquella cestita, en aquel canasto, hasta que murió en aquel monte que Dios lo enterró. Pudiéramos hacer un resumen de estos hombres, hablar de su carácter, hablar de sus virtudes, hablar de sus capacidades. Si nos preguntasen, háblame de José, háblame de Josué, todos quizás pudiéramos hablar de ellos. Hasta los niños pueden hablar de estos hombres. Si nos pidiesen, háblame de David, hazme un resumen de la vida de David, todos pudiésemos hacerlo con lujo de detalle, desde que fue llamado hasta que murió en aquella cama, anciano, viejo, con aquella jovencita para que lo calentase. Todos pudiéramos hacer un resumen detalladamente, hablar de sus virtudes, de su grandeza, de todo lo que ellos hombres hicieron. La mayoría de nosotros manejamos eso. La mayoría de nosotros pudiésemos hablar de eso. La mayoría de nosotros tenemos conceptos, conocimiento quizás hasta amplio de estos hombres. La mayoría de nosotros quizás estudiamos a estos personajes de la Biblia. Y es muy bueno, es correcto. Ojalá todos lo hiciésemos. Ojalá todos tuviésemos conceptos y conocimiento amplio de ello. Pero más que eso, hay una persona o hay alguien del cual tenemos que saber y conocer más. Y ese es Dios. No estoy diciendo en ningún momento que esas cosas sean malas. Al contrario, es bueno. Conocer de estos hombres nos edifica, nos inspira, nos motiva. Conocer de esos hombres a muchos nos inspira. Leer de ellos, conocer, profundizar de ellos nos inspira. Pero yo pregunto, ¿qué más inspirador que conocer de tu Dios? ¿Qué más alentador que conocer de tu Dios? ¿Qué más edificante que conocer de tu Dios? ¿Qué más importante que conocer del Dios que motivó a estos hombres? Estos hombres se inspiraron no en ellos mismos, se inspiraron en Dios. Estos hombres Dios los motivó. A estos hombres Dios los inspiró. Estos hombres cuando se encaminaban a hacer la labor, cuando se encaminaban a hacer la obra, tenían en mente a Dios. Estos hombres se inspiraron en Dios. Dios los inspiró, Dios los motivó, Dios los impulsó. ¿Y qué cosa más motivadora que aprender y conocer del Dios de la palabra? Es bueno todo eso, pero no hay cosa más hermosa, no hay cosa más maravillosa y no hay cosa más importante que conocer de tu Dios, que conocer del Dios revelado en su palabra. Ahí está Dios revelado en las Escrituras. Allí se revela su carácter. Los atributos de Dios revelan su carácter y por medio del carácter de Dios lo conoces a Él. ¿Y dónde está revelado? En su palabra. Ahí está revelado el carácter de Dios. Nosotros necesitamos conocer de Dios, saber de Él, anhelar conocer de Él, conocer sus decretos, conocer su fundamento, conocer su carácter. Si nos preguntaran a nosotros, háblame de los atributos de Dios. Si los atributos de Dios revelan su carácter, si nos preguntasen, mencióname 10, 15 atributos de Dios, ¿cómo saldríamos ahí? Y defínemelos. Háblame de su benevolencia, de su gracia, de su justicia, de su ira divina y santa. Háblame de todo lo que es Dios. Háblame de su veracidad, háblame del Dios personal. ¿Cómo concibes a un Dios infinito, un Dios omnisciente con un Dios personal para cada uno de nosotros? ¿Cómo puedes hacer juntar a un Dios infinito que ocupa cada partícula del universo con un Dios personal para cada uno de nosotros? ¿Dónde lo encuentras? En la palabra de Dios. Ahí está revelado su carácter. ¿Cómo saliéramos nosotros si nos hicieran un pequeño examen y nos dijeran, háblame de tu Dios? Si nos dijeran, háblame de los personajes que aparecen en la Biblia, tú fácilmente haces un resumen de 15, 10 páginas y te preguntasen, háblame de tu Dios. ¿Qué responderíamos? ¿Cómo saliéramos allí? Háblame de sus fundamentos. Háblame de su carácter inspirado en la palabra de Dios. ¿Cómo saldríamos allí nosotros? Sus atributos revelan el carácter de Dios. Y por medio del carácter de Dios, lo podemos conocer a Él. Podemos conocer a Dios, ciertamente, de algunas maneras. Podemos conocer a Dios por medio de milagros. Ciertamente los milagros a veces marcan la vida del hombre. Conoces a un Dios misericordioso. Conoces a un Dios sanador. Conoces a un Dios poderoso sobre las enfermedades. También puedes conocer a Dios a través de hombres de la historia, como lo hemos dicho. Tú conoces a hombres que Dios ha utilizado grandemente y tú ves a Dios como Dios los utilizó y tú dices, cuán grande es Dios, dices tú. Y te inspira y te motiva. También puedes conocer a Dios a través de experiencias. Es cierto, a través de experiencias puedes conocer a Dios. Las experiencias marcan y transforman la vida del hombre.
Las experiencias, sí o no, marcan un antes y un después en la vida del hombre. Las experiencias con Dios causan impactos en la vida del hombre. Las experiencias con Dios marcan la vida secular como la vida espiritual del hombre. Por medio de las experiencias, ciertamente, tú puedes conocer a Dios. Es una realidad, marcan la vida del hombre. Las experiencias marcan un antes y un después. Las experiencias reales, genuinas y verdaderas, porque no todas son experiencias con Dios. Muchas cosas las confundimos con experiencias con Dios, pero no son experiencias con Dios. Pero las experiencias, yo cuando veo en la Biblia aquellos hombres que han tenido experiencias con Dios, y por cierto no son muchos. Yo veo a Moisés teniendo una experiencia en el desierto, aquella zarza que no se consumía. Cuando Moisés tuvo esa experiencia, marcó un antes y un después en su vida. Moisés jamás nunca volvió a ser el mismo. Cuando Moisés tuvo aquella experiencia en aquel monte con Dios, cuando recibió la ley, ¿cómo descendió Moisés de aquel lugar? Con su rostro resplandeciente, que el pueblo no podía ni verlo. Resplandecía de santidad, resplandecía de pureza, resplandecía que el hombre, ¿por qué? Porque había tenido una experiencia con Dios. Cuando yo veo a Isaías teniendo aquel sueño, aquella experiencia con Dios, él dijo, que soy hombre muerto, porque yo soy inmundo, de labios inmundos, y he visto a Dios. Aquel hombre se sentía de fallecer. ¿Por qué? Las experiencias reales y verdaderas marcan en la vida del hombre, marcan un antes y un después en la vida del hombre. A Ezequiel también, cuando tuvo aquella experiencia real con Dios, sentía que fallecía, sus pies se aguadearon, sentía que moría. ¿Por qué? Tuvo una experiencia real y verdadera con Dios. Las experiencias transforman, las experiencias cambian. Por medio de las experiencias ciertamente conoces a Dios. Saulo, siendo un perseguidor de la iglesia, tuvo una experiencia con Dios. Y sabemos lo que pasó con él. Quedó ciego y entró en ayuno y oración por 3 días. ¿Por qué? Porque las experiencias cambian, las experiencias transforman. Por medio de las experiencias conoces a Dios. Pero ciertamente no todas aquellas que llamamos experiencias son experiencias reales, genuinas y verdaderas. Estos hombres, cuando tuvieron experiencia con Dios, cambió su vida, cambió su mentalidad, cambió su forma de pensar, cambió su forma de actuar, cambió su carácter se pareció más al de Cristo. Por eso las verdaderas experiencias genuinas, reales y verdaderas no pasan todos los días y no pasan con cualquiera. Los hombres que veo en la Biblia son muy pocos, aquellos que tuvieron experiencias reales, genuinas con Dios, que marcó un antes y un después de su vida. Muchas veces nosotros confundimos meramente experiencias superficiales. El 90% son momentos llenos de emociones, emocionalismo y sentimientos, nada más. Y es muy común en medio de la alabanza, de la adoración. Cuando el piano comienza a sonar, cuando la batería suena, cuando la guitarra suena, es muy normal que muchos de nosotros digamos, yo tuve una experiencia con Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Pero ¿sabes qué? Yo no te puedo hablar de experiencias con Dios, de múltiples experiencias con Dios, cuando mi carácter no se parece al de Cristo. No me puedes hablar tú de experiencia con Dios, de muchas experiencias con Dios, cuando tu vida o mi vida es un desorden. Yo no te puedo hablar de experiencia con Dios cuando mi carácter no se parece al de Cristo. No podemos hablar de múltiples experiencias con Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración, cuando el mismo que tuvo una experiencia con Dios después de 5 minutos en medio de la predicación se está durmiendo, está bostezando, está en el teléfono, en las redes sociales. No me puedes tú hablar de experiencias con Dios. ¿Acaso 5 minutos te duró aquella experiencia sobrenatural con Dios? Yo pregunto, ¿de verdad son experiencias con Dios? Son momentos meramente emocionales, llenos de emociones nada más. ¿Acaso esa experiencia sobrenatural, genuina, real y verdadera te duró 5 minutos? Entonces yo te pregunto, ¿en realidad fue una experiencia con Dios? ¿O fue un momento meramente emocional? ¿O fue un momento meramente emocionalismo nada más? ¿Te das cuenta? No necesitamos ser grandes conocedores de la palabra de Dios, grandes teólogos para saber que algo no cuadra, para saber que algo anda mal. No podemos hablar de múltiples experiencias cuando nuestra vida es un desastre espiritualmente. ¿Te das cuenta? No estoy negando que las experiencias son buenas y hay experiencias reales. Tampoco estoy negando que las experiencias, amado, que tú no hayas tenido experiencias con Dios. Pero las verdaderas experiencias con Dios marcan la vida del hombre, transforman la vida del hombre. ¿Por qué? Porque eso es impactado por el poder y la gracia de Dios. Pero también tengo que decirte, como ya vimos, no todas las experiencias que llamamos experiencias con Dios reales son experiencias con Dios. Las confundimos con meramente emociones y sentimientos, pero no son experiencias con Dios.
Entonces podemos conocer a Dios por medio de los milagros, por medio de lo que Dios ha hecho a través de hombres, por medio de las experiencias con Dios. Pero hay una forma en la que los estudiosos, que los hombres conocedores que profundizan en la Escritura, todos concuerdan la verdadera razón o la manera más eficaz, la manera más directa, la manera más profunda, el método más correcto de conocer a Dios es a través de las Escrituras y a través de la palabra. Aquí Dios revela su carácter, aquí Dios se revela, aquí revelan sus fundamentos, aquí Dios se revela. Si tú quieres conocer a Dios realmente, profundizar en el conocimiento de Dios, profundiza en las Escrituras, aquí vas a encontrar a Dios. Fuera de esta palabra, fuera de esta escritura, difícilmente vas a encontrar algo más profundo, algo más real, algo más detallado de Dios que Él no haya revelado en esta palabra. No vas a encontrar en ningún otro libro. Aquí Él se ha revelado. Él aquí ha revelado su carácter. Aquí Él ha revelado quién es Él en su palabra. Ese es el método más correcto, más eficaz. El método infalible, donde vas a conocer al infalible en su palabra, que es infalible también. Allí lo vas a conocer. ¿Quieres conocer a Dios de verdad? ¿Quieres conocer a Dios y profundizar en el conocimiento de Dios? Ahí lo vas a encontrar. El tema es conociendo a Dios de la palabra. Ese es el método más correcto. No le busques por otro lado. Ahí se revela su carácter a través de sus atributos. Hoy vamos a hablar de uno o dos atributos de Dios. Ya dije, los atributos de Dios revelan su carácter, revelan quién es Él, revelan quién es Dios. Por medio de los atributos conoces a Dios, conoces quién es Él. Hay una cita muy importante y quiero que todos la busquemos, Jeremías 23 y 24. Y quiero que lea el título que dice antes del 23. El título dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si alguien tiene donde gloriarse, es en el conocerlo y entenderlo. El 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, y alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se ha de alabar en entenderme y conocerme. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, decimos: Él conoció a Dios, y ciertamente lo conoció, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de Él, y por medio del Espíritu Santo conoces a Dios. Pero es en esa manera tú conoces a Dios, pero no lo entendemos. Ciertamente cuando venimos a los pies de Cristo, seamos honestos, nos cuesta hallar hasta los libros de la Biblia. Ahora yo te pregunto, ¿nos cuesta ya los libros de la Biblia? Imagínate entender las profundidades que están acá de Dios. Difícilmente. Progresivamente aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, mientras conoce la palabra de Dios, comienza a conocer más a Dios de verdad, comienza a profundizar más en Dios, comienza a entender más a Dios, cómo trabaja, cómo obra, sus decretos, sus fundamentos, su obra, cómo Él ha hecho, cómo Él trabaja con los hombres. ¿Cuándo? Cuando comienza a profundizar en las Escrituras. Entonces comienza a conocer y a entender a Dios. Si hay algo en el que el hombre puede gloriarse, dice: en conocerme y entenderme. Y luego se pasa y dice, la parte B del 24 dice: hago misericordia. Misericordia es un atributo, justicia es un atributo, Dios es justo. Habla de sus atributos en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La manera más correcta y adecuada de conocer a Dios a través de las Escrituras. Tú puedes decir: conozco a alguien, o no puedes decir: yo conozco a alguien por conocer su nombre, por conocer su aspecto físico, por conocer sus padres, por conocer dónde vive, por conocer su nacionalidad. No puedes decir: yo lo conozco. No, sabes unas cosas de él, pero en realidad no le conoces. Muchas veces los pasa así. Tú dices: yo conozco a Dios. No, sabes unas cosas de Dios, pero en realidad no le conocemos.
A veces decimos, yo le conozco. No, conocemos, sabemos ciertas cosas, pero no le conocemos. Para conocer una persona tienes que conocer su carácter. Tienes que conocer su personalidad. Si es amable, si es respetuoso, si es orgulloso, si es humilde, si es arrogante. Cuando conoces todas esas cosas, entonces di, yo conozco a esa persona. Pero antes de eso tú no puedes decir, yo conozco a esa persona. Entonces muchas veces nosotros los creyentes decimos conocer a Dios, pero en realidad sabemos ciertas cosas de Dios, pero no le conocemos. Y sin algo el hombre puede gloriarse y dice, en conocerme y entenderme. ¿Dónde lo vas a conocer y entender? A través de las Escrituras. Pero ¿sabe dónde me preocupo yo? ¿Sabe dónde entra preocupación? Cuando las estadísticas dicen a nivel global de la Iglesia Universal que el 70% de los cristianos no leemos las Escrituras. Solo el 30% leen las Escrituras. De ese 30% saque un porcentaje de los que estudian la palabra. ¿Cuál será el porcentaje? De 100, 70 no la leen, 30 la leen. Y si la manera más correcta, la manera más eficaz, el método más correcto, el método más profundo de conocer a Dios es a través de la palabra, en realidad la Iglesia Universal conoce a Dios o sabe ciertas cosas de Dios. ¿De verdad conocemos a Dios o sabemos ciertas cosas de Dios? Necesitamos, amados hermanos, necesitamos todos conocer a Dios. Necesitamos entenderle a través de su palabra. Necesitamos anhelar, conocer y profundizar en las Escrituras. Entenderle, conocerle, en eso se alaba el hombre, en entender y conocer a Dios. No tengo tiempo, hermano. Sí tenemos tiempo, el tiempo se hace. Tenemos 3, 4 horas para pasar en las redes sociales, 1 hora en la palabra de Dios. ¿Por qué no? Tenemos tiempo. Allí vas a conocer a Dios. Allí vas a entender quién es Dios en su palabra. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude para que podamos, amados hermanos, anhelar el conocimiento de Dios, anhelar entenderle a través de su palabra. La palabra, hermanos, los transforma. La palabra nos cambia. La palabra, Dios mío, es aquella que nos hace mejores, es aquella que nos dirige a través del conocimiento de Dios. Un conocimiento transformador nos hace diferente. Nuestro carácter tiende a parecerse más al de Cristo. Pero si no conocemos sus fundamentos, sus doctrinas fundamentales, ¿cómo podemos entender el Evangelio? Difícilmente. Vamos a hablar del primer atributo. El primer atributo es el Dios eterno. Dios es eterno. Vamos a hablar de su eternidad, la eternidad de Dios. Es un atributo de Dios. Es uno de los atributos más maravillosos. Es uno de los atributos más asombrosos de Dios. Es uno de los atributos que distinguen a Dios de toda la creación. Más que una predicación, esta es una especie de enseñanza. Ojalá algo podamos aprender. Este atributo Dios no lo comparte con nadie y ni con nada. Este atributo es exclusivamente para Dios. El concepto de eterno fue creado solamente para Dios. El concepto de eterno solamente lo cubre Dios en su totalidad. Voy a leer la definición de eterno, bíblica. Escuche bien. Describe la cualidad de no tener fin ni principio. Es alguien que ha existido desde siempre y continuará existiendo para siempre, libre de los límites del tiempo. Ahora yo le pregunto a usted, de acuerdo a esta definición de eterno, ¿usted es eterno? ¿De verdad somos eternos de acuerdo a esta definición? Le he dicho que este atributo es exclusivamente para Dios. Usted y yo somos eternos con respecto a nuestro futuro, pero no con respecto a nuestros pasados. Usted tiene 60 años, ese tiempo tiene de existir. Tiene 30 años, ese tiempo tiene de existir. Usted tiene un principio. Y el eterno, el Dios eterno no tiene principio ni tiene final. Él no tiene comienzo. Está libre del afecto del tiempo. Usted y yo somos afectados por el tiempo y tenemos un comienzo. Usted y yo no somos eternos con respecto a nuestro pasado. Hubo un pasado que usted no existía. Hubo un pasado que yo no existía. Usted comenzó a existir cuando fue concebido. Cuando nació, entonces comenzó su eternidad. Allí comenzó su eternidad. Usted y yo somos eternos con respecto a nuestro futuro. De aquí en adelante, usted y yo somos eternos, para siempre. Pero con respecto a nuestro pasado, usted y yo no somos eternos. ¿Se da cuenta?
Se da cuenta que cumplimos el concepto de eternidad solamente hasta la mitad. Se da cuenta que usted y yo somos eternos con respecto a nuestro futuro, pero no con respecto a nuestro pasado. El hombre es eterno hasta la mitad con respecto a su futuro. Cumple el concepto de eternidad solamente, o de eterno hasta la mitad. Dios es el único que cumple el concepto de eterno total. Por eso este atributo es exclusivamente para Dios. Y los ángeles, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles son creación de Dios. Dios los creó. Hubo un tiempo que no habían ángeles. Los ángeles tienen un principio, tienen un comienzo. Los ángeles comenzaron a existir porque Dios los creó. Entonces los ángeles son como nosotros, son eternos con respecto a su futuro, no con respecto a su pasado. Los ángeles Dios los creó, tuvieron un principio. El eterno no tiene principio ni tiene final. Es alguien que ha existido desde siempre y continuará existiendo para siempre, libre de los límites del tiempo. Los ángeles comenzaron a existir. Los ángeles son eternos como nosotros con respecto a nuestro futuro, no con respecto a su pasado. ¿Se da cuenta? El hombre, y si nos vamos a la creación, menos son eternos. Dios los creó. Los ángeles tampoco son eternos como es Dios eterno. Cumplen el concepto de eternidad hasta la mitad. ¿Qué otra cosa que usted puede pensar que es eterna? Algo que se le venga a la mente es que no existe nada eterno en su totalidad. Todas las cosas fueron creadas por Dios. El tiempo, ¿será eterno el tiempo? El tiempo no es eterno. El tiempo Dios lo creó también. Hubo un tiempo o un momento que no había tiempo como lo conocemos. Solo existía Dios y su infinita eternidad. Usted y yo no podíamos decir 1000 años antes de qué. 1000 años antes de Dios, si siempre existió Dios. Tú no podías decir, o alguien no podía decir 100 años después de Dios, si solo existía Dios y su infinita eternidad. ¿Te das cuenta? El tiempo fue creado cuando Dios creó la primera cosa. Entonces comenzó el tiempo a cruzar. Entonces si tú podías decir 10 años antes de esta cosa que Dios creó, 20 años después de esta cosa que Dios creó. ¿Te das cuenta? El tiempo fue creado por Dios cuando creó la primera cosa. Antes de eso solo existía Dios en su infinita eternidad. No existía tiempo como tal. El hombre no es eterno en su totalidad. Los ángeles no son eternos en su totalidad. El tiempo tampoco. Solamente Dios es eterno en su totalidad. Solamente es el ser sobre la faz del universo que no tiene principio ni final. Solo Dios es eterno y cumple el concepto de eternidad en su totalidad. No existe cosa, no existe ser fuera de Dios que cumple el concepto de eternidad en su totalidad. Es un atributo exclusivamente para Dios. Un atributo que Dios no lo comparte con nadie. Con nada de la creación Dios comparte este atributo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que a veces pensamos y creemos ciertas cosas pero en realidad no son? Solamente Dios es eterno en su totalidad. Acuérdese de eso, usted es eterno con respecto a su futuro, no con respecto a su pasado. Y aquí en adelante usted va a ser eterno. Por todas las edades usted va a ser eterno. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Dios lo sabe. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios exclusivo. Tenemos un Dios que no tiene comparación. Un Dios eterno. Un Dios que, ¿con qué lo puedes comparar? ¿Con qué le hará semejanza a Dios? ¿Con qué le puedes comparar a tu Dios? Con nada. No existe cosa. No existe ser. No existe nada con lo que tú puedas comparar a tu Dios. Acuérdese del tema conociendo al Dios de la palabra. Veamos algunos nombres que hacen referencia a la eternidad y nos hablan de su eternidad. Vayamos a Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel 7:9. ¿Qué dice Daniel 7:9? Dice de esta manera: estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego. Solo necesitamos la parte A. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿qué? Un anciano de días. En nuestro tiempo, cuando nos referimos a un anciano, se nos viene a la mente debilidad, fragilidad. Se nos viene a la mente alguien que está a punto de partir. Se nos viene a la mente un ancianito ya que desfallece. Se nos viene a la mente desgasto físico, deterioro, desgasto mental. Eso se nos viene a la mente cuando utilizamos el término de anciano en nuestros tiempos. Pero cuando se refiere a Dios no se refiere a eso.
Cuando se refiere a Dios, anciano de días, habla de su grandeza, habla de su esplendor, habla de su belleza, habla de su sabiduría, habla de su grandeza, habla de su infinita sabiduría. Habla de un ser que no tiene comparación. El anciano de días, un Dios poderoso, un Dios lleno de sabiduría infinita, un Dios que no tiene comparación. El anciano de días. Vayamos a Isaías 40:28. ¿Qué dice Isaías 40:28? Ahí nos habla de lo mismo. ¿Qué dice Isaías 40:28? Ciertamente Dios no tiene comparación. Allá está, Isaías 40:28. Habla de lo mismo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Te das cuenta de la grandeza de tu Dios? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece. Él nunca se cansa, nunca se fatiga, nunca hay cansancio en Él. Nunca. Nosotros los cansamos, los animales se cansan, todo se cansa, menos Dios se cansa. No hay quien lo alcance en su sabiduría. ¿Se da cuenta? Va viendo las dimensiones de la diferencia de Dios con su creación. Va viendo las dimensiones de la diferencia de Dios con todo ser creado por Él. No tiene comparación. Habla de su grandeza, habla de su eternidad. A Él no le importa el tiempo. Él se mantiene intacto, no sufre cambios físicos. Él no está mejorando constantemente. Él ya es y siempre ha sido perfecto y santo. Él no está mejorando. Nosotros vamos mejorando conforme el tiempo, y llega un momento en el cual nos desmejoramos. ¿Sí o no? En todos los aspectos. En capacidad de pensar, la vista falla, fuerza física se termina, los deterioramos en todas las áreas. Pero Dios no. Dios no está alcanzando la cumbre. Dios ya está en la cumbre. Siempre ha estado ahí. En ningún momento Él comenzó a alcanzar, a crecer, a aspirar a más. No, Él siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Nosotros somos, como le digo, llegamos a un momento que estamos allá, en la cima, en la cumbre. Llega otro momento que vamos en caída. Dios no es así. Y todos los seres son así. Los ríos los ves con fuerza, con mucha ímpetu. Otro año los ves secos. Todo es así. Toda la creación es así. Desfallece. Todo, menos Dios desfallece. No hay cansancio en Él. No tiene comparación. No se fatiga, no se cansa. Hay hombres sabios con sabiduría de tantas cosas, pero ¿quién puede alcanzar la sabiduría de Dios? Hay hombres intelectuales, hay filósofos, hombres que conocen ciencias, tantas cosas, astronomía, astrología, tantas cosas, pero ¿quién puede alcanzar la sabiduría de Dios? Un Dios eterno. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Job quiso cuestionarlo, pero se llevó una gran sorpresa. Nadie puede cuestionar a Dios en su infinita soberanía. Él hace como quiere, cuando quiere y con el que quiere. Dios no tiene comparación. Dios es único. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Creo que lo sabemos. Apocalipsis 1:8. La primera y la última letra del alfabeto griego. Él dice, hace una declaración poderosa aquí Dios, de Él mismo. Una declaración profunda de Él mismo. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él mismo dice de Él mismo, dice el Señor, dice, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Se da cuenta de las dimensiones? Él es el principio y el fin, no tiene fin. Él es el comienzo. Él comenzó y pondrá fin al programa del mundo. Él comenzó la humanidad. Él comenzó todo lo que subsiste y todo lo que es, y Él mismo lo va a terminar. Él es la fuente y la meta de la creación. De Él emanan todas las cosas y Él mismo las va a terminar. Pero Él siempre estará ahí. Él siempre estará ahí, nunca va a menguar. Siempre será ese Dios
infinito. Las estrellas, los planetas, la luna, todo pasará, menos Dios pasará. Él siempre estará ahí. Nuestro Dios seguirá siendo y seguirá existiendo por toda una eternidad. Y siempre ha estado ahí. Siempre ha sido. Por eso el salmo que leíamos: Dios, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como la vigilia de la mañana. ¿Te das cuenta de la grandeza de tu Dios? ¿Te das cuenta, Dios, que no le puedes comparar y no le puedes hacer semejante a nada? ¿Te das cuenta de la eternidad de Dios, de la profundidad de tu Dios? No tiene comparación. Qué grande e incomparable es nuestro Dios. Este es el Dios que está de nuestro lado. Ese es el Dios que nos sostiene. Ese es el Dios que pelea por nosotros. El que nos transmite seguridad y confianza. ¿De dónde puede venir una confianza sino de ese Dios tan profundo? ¿De dónde más va a venir una seguridad? De ese Dios. Los hombres confían en tantas cosas, pero si tu confianza está en ese Dios eterno que siempre ha existido, siempre existirá, siempre estará ahí, dígame si no estás seguro en Él. Mira los dioses de los demás. Salmo 115, 3 y 8. Salmo 115, 3 y 8. Solo ahí vas a ver la diferencia. Y te darás cuenta de lo afortunados que somos. Te darás cuenta ya has visto un poco de las dimensiones de tu Dios y vas a ver un poco de las dimensiones de aquellas personas que tienen dioses diferentes. Mire cómo dice: nuestro Dios está en los cielos, dice. Todo lo que quiso ha hecho. Siguiente: los ídolos de ellos son plata. Oiga bien, esos son los dioses de ellos. Plata y oro, obra de manos de hombre. Siguiente: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. 6. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos, los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Esos son los dioses de muchos. Dioses sin vida. Dioses creados por los mismos hombres. Dioses que los cargan, que los andan el mismo hombre. Son semejantes a los que los hacen. Parecidos. En la India tienen millones de dioses. Una piedra puede ser un dios. Un árbol puede ser un dios. Una vaca puede ser un dios. Un tigre puede ser un dios. Una rata puede ser un dios. Todo ese tipo de cosas son dioses para ellos. Y tu Dios es un Dios eterno que no tiene principio ni final, que siempre ha sido, siempre ha estado y siempre estará allí. Y siempre estará y siempre permanecerá firme. No mengua, no cambia, no muta. Él siempre es lo mismo. Un Dios eterno que siempre ha permanecido. No tiene comienzo. No puedes perseguir sus días, sus edades. No puedes contar sus años porque Él es infinito. Él es eterno. No tiene comparación. Un Dios incomparable. Mahoma fue creado, Buda fue creado, Confucio también. Para ellos son dioses, para muchos son dioses ellos. Tuvieron comienzo, tuvieron final, sus tumbas están ahí. Busca la tumba de Dios, está vacía, de Cristo Jesús. La tumba está vacía de Él. Él está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí. Un día los va a recibir con sus brazos abiertos. Un día los va a decir: bien hecho, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él resucitó, así como un día nosotros también resucitaremos, ciertamente. Un Dios maravilloso, un Dios incomparable, un Dios que no le puede hacer semejanza a nada. Pero no termina ahí. Aquí viene una parte hasta cierto punto bonita. Beneficio de la eternidad de Dios para con nosotros. Hay beneficios. El hecho de tener un Dios eterno, hay beneficios para su pueblo. Lo primero, que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Jeremías 10:10. ¿Qué dice Jeremías 10:10? Escuche bien. Jeremías 10:10 dice de esta manera: mas Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Oiga bien, Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cómo es nuestro Dios? Un Rey eterno.
Salmo 45:6, ¿qué dice Salmo 45:6? Escuche, tu trono, oh Dios, es eterno. Un rey eterno con un trono eterno. Y para siempre, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Tenemos un Dios eterno, con un trono eterno y un reinado eterno. Todos los reyes mueren. Solo España ha tenido aproximadamente en su historia 24 reyes. Todos han muerto. Inglaterra ha tenido aproximadamente 36 reyes. Todos han muerto. Y así, Marruecos, como actual nación, ha tenido 3 reyes. 2 han muerto, el actual está vivo. Pero va a morir ciertamente. Pero ¿sabe que una cosa? Nuestro rey no ha muerto. Nuestro rey no morirá. Su trono no va a terminar. Él siempre está sentado en su trono. Siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Nuestro rey es eterno. Su reinado es eterno. Su trono es eterno. Estos hombres terrenales se sientan en esa silla. Pasan los años, muere, llega otro. Pasan los años, muere, llega otro. Su reinado termina. Su reinado comienza y termina. El reinado del Dios Todopoderoso. Él nunca comenzó. Siempre estuvo allí y nunca se va a acabar. Su reinado es eterno. Junto con estos reyes, ¿qué pasa? Los reyes tienen comitiva, los reyes tienen servidores, los reyes tienen súbditos, los reyes tienen colaboradores. Junto con esos reyes, sus colaboradores mueren, sus servidores mueren. Si un rey se enferma y por cosas de salud, problemas de salud es quitado, llega otro rey. Su otro rey lleva sus personas que le van a ayudar, como un presidente. Tiene toda su comitiva, sus colaboradores los tiene a su alrededor. Se quita ese presidente, llega otro presidente y todos los demás dejan su puesto y llegan otros a ocupar su puesto. ¿Cierto o no? Así son estos reyes. Sus súbditos mueren juntamente con sus reyes. Nuestro Dios, Él no, en ningún momento, no conoció muerte, no conocerá muerte y nunca ha conocido muerte. Cristo Jesús, Él murió, pero venció la muerte y resucitó. Y sigue vivo. Él está ahí. Mire la gran diferencia. El reinado de Dios es eterno. Tiene un trono eterno. Él es un rey eterno. Los reyes terrenales mueren y sus colaboradores y servidores mueren juntamente con ellos. Nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Somos súbditos de un gran rey. 1 Corintios 3:9 dice de esta manera: porque nosotros, oiga bien, nosotros somos, oiga bien, colaboradores de Dios. ¿No le llena de emoción eso? Estos hombres son colaboradores de hombres comunes y corrientes, falibles. Usted y yo somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Le servimos a un Dios. No a un Dios, le servimos al Dios verdadero. Al único verdadero Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No le encantan esos términos? Colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. No sé si entendemos la grandeza de eso. Ser colaboradores de Dios. Que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia nos haya salvado y ahora los tenga juntamente con Él para servirle, para colaborar con su obra. ¿No le parece algo maravilloso, algo grande? Y merecedores de todo eso. Filipenses 3:20 al 21. Mire lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. El 21, el cual, oiga bien, transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos colaboradores, somos ciudadanos de Dios. Significa que reinaremos juntamente con Él para siempre. Nuestro rey nunca será removido, por lo tanto sus colaboradores nunca serán removidos. Su reino nunca acabará, por lo tanto aquellos que colaboran con Él nunca serán sustituidos.
¿Se da cuenta? Y aún más, no colaboraremos con Él, con estos cuerpos llenos de corrupción, sino con cuerpos incorruptibles, llenos de la gloria suya. O sea, estaremos en la grandeza de su reinado, permaneceremos a su reino, reinaremos con Él para siempre, eternamente, con unos cuerpos semejantes a los de los ángeles. Yo pregunto, ¿parece poco? Beneficios de tener un rey eterno. Beneficios del Dios eterno. Las implicaciones para con nosotros de tener un Dios eterno. Esas son implicaciones o beneficios. Nuestro rey nunca será sustituido por otro. Nunca. Afortunados los hijos de Dios. Afortunados los colaboradores de ese rey. Afortunados los súbditos de ese gran rey. Afortunados y dichosos en la iglesia de Cristo. Afortunados, iglesia Torre Fuerte, aquellos que han recibido y han tenido un verdadero encuentro con Cristo y han venido a Él en arrepentimiento, en fe, y sus pecados han sido perdonados. Hoy somos colaboradores de un rey soberano, un rey eterno. Su reino es eterno. Él siempre ha permanecido ahí y siempre estará ahí. Nuestro Dios eterno. Se da cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios y se da cuenta de las implicaciones de tener ese Dios maravilloso. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no someterlos a su voluntad, a su soberanía? Continuemos. Otro gran beneficio y otro beneficio que es sumamente maravilloso. Tenemos un Dios eterno. Eso tiene implicaciones, beneficios para nosotros. Su reinado es eterno. Por lo tanto, los colaboradores, los súbditos de ese gran rey también reinarán con Él eternamente para siempre, juntamente con Él. Otro beneficio de ese Dios eterno es que su cuidado por su pueblo será eterno también. Tú tienes a mamá, papá, y tú puedes decir, mamá te puede prometer 1000 veces, yo voy a estar contigo para siempre, te voy a cuidar siempre. Mentira, no te va a poder cuidar siempre. Mamá un día va a partir, papá un día va a partir. ¿Quién te va a cuidar? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están las promesas de mamá, las promesas de papá? Va a partir. No te va a poder cuidar para siempre. ¿Por qué? Porque no son eternos. Un día van a partir de esta vida. Por más alto, por más profundo que haga un hombre, su refugio, un terremoto lo puede sumergir, lo puede destruir. Ese es su escudo, su refugio, ahí está su cuidado. Pero no, un simple terremoto lo puede hundir, lo puede destruir. Por más alto que construya una torre, también se puede ser destruida. Allá está mi refugio, puede decir el hombre, pero también puede ser estremecido y puede destruirse. Dios nunca será destruido. Él no. Todos estos refugios, escondites o escudos terminan, mueren o son destruidos. Hay un refugio que nunca será destruido. Hay un refugio que permanecerá siempre. Hay un refugio que es eterno y ese es el Dios Todopoderoso. Es este el refugio. Es Él que cuida de nosotros. Es Él donde los escondemos, donde nos protegemos. ¿Y cómo podemos, Dios mío, ser afectados por algo o por alguien si estamos en las manos del Dios Todopoderoso? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Veamos una cita maravillosa. Deuteronomio 33, 27. Hermoso lo que dice su palabra. Deuteronomio 33, 27 dice de esta manera. Quisiera que lo pusieran allá para que lo veamos. Deuteronomio 33, 27. No sé si lo tengo equivocado, la cita, pero yo el texto lo tengo correcto. Dice de esta manera. Tal vez la cita no es la correcta, pero el texto es el correcto. El eterno Dios es tu refugio. Oiga bien. Esto es lo importante. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Acá abajo los brazos eternos. El eterno Dios es refugio. Los brazos de Dios están abajo de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Arriba de sus brazos. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. Los brazos eternos están debajo de nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos protege. Él está allí para nosotros. Él nos sustenta. Sus brazos nunca van a desfallecer. Sus fuerzas nunca se van a acabar. Su protección y su escudo estará allí siempre para nosotros. El Dios eterno es nuestro refugio y sus brazos abajo de nosotros, cubriendo y cuidando a su pueblo. ¿Qué le parece? El Salmo 48, 14. Porque este Dios nuestro
es Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún después de la muerte. Cuando los brazos de la muerte nos abracen. Cuando los brazos de la muerte abracen este cuerpo corruptible. En el momento cuando estemos en el umbral de la muerte, cuando estemos a punto de atravesar hacia la otra vida, ese momento en el cual no vamos a querer partir, cuando tu último suspiro esté a punto de ser dado, cuando estés a punto de partir, en ese momento ahóndito, cuando esos brazos te acobijen, ¿sabes dónde estará? ¿Dónde estará descansando tu alma? ¿Sabes dónde estará descansando tu alma y su espíritu? En los brazos eternos de Dios. Él estará ahí acobijándote. Y en allí cuando despiertes después de esta vida, cuando abra los ojos allá, en el más allá, ¿sabe quién te habrá sujetado de su mano? Ese Dios eternamente y para siempre. Él te sujetará y te guiará aún más después de la muerte. Cuando comiences a caminar allá en la eternidad, del brazo tuyo estará la mano de Dios. Un Dios eterno, con un cuidado eterno para contigo. Él estará allí. Cuando tú alces tu mirada, será Dios el que estará allí. Sus brazos eternos para siempre. Este Dios, el que nos cuidará aún más después de la muerte. Los brazos protectores, los brazos fuertes, los brazos eternos te sostendrán y te protegerán aún más allá de esta vida. ¿Qué más refugio, qué más cuidado, qué más escudo que el de Dios eterno de su palabra? Dichoso es el hombre que confía en Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso el hombre que ha reconocido a Cristo Jesús como su único Salvador. Dichoso el hombre que confía en un Dios eterno que no tiene principio ni final, no tiene comienzo, que el tiempo no lo afecta. Dichosos los hombres que confían en Dios. O en un refugio eterno. En un refugio que permanece para siempre. Dichosos somos. El Salmo 102, 25 y 28, mire lo que dice. Salmo 102, 25 al 28. Mire lo que dice. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y tu descendencia será establecida delante de ti. Los hijos de tus siervos estarán seguros. Los hijos de Dios estarán seguros. Todo pasará. El tiempo se acabará. El sol y la luna pasarán. Toda la creación será destruida. Pero los hijos de Dios estarán seguros delante de Él. Estarán seguros en los brazos eternos. Estarán seguros delante de su presencia. Aquellos que reconocieron a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. No todos, pero sí los que vienen a Cristo Jesús en fe y en arrepentimiento. Ellos sí un día estarán seguros por toda una eternidad con el Dios eterno en su reinado eterno. En nuestro refugio no hay tormenta que lo destruya. A nuestro refugio no hay terremoto que lo pueda hundir. A nuestro refugio no hay tiempo que lo pueda acabar. No hay cansancio en nuestro refugio. Nuestro refugio permanece y está allí para siempre y siempre estará. Dichosos los hombres que confían en nuestro Dios. Y esto no significa que no vamos a tener adversidades, problemas y tantas cosas. No, pero en medio de la angustia allí estará Dios. No significa que no. La gente dice, después de la tormenta viene la calma. Dios dice, en medio de la tormenta yo voy a estar contigo. Y de eso se trata. No te va a librar de todas las cosas, pero en medio de los problemas, allí va a estar contigo. Adversidades, problemas, angustias, tristezas, debilidades, tantas cosas, sí, pero allí va a estar Dios contigo. Maravilloso es nuestro Dios. Isaías 40, 28, 29. ¿Qué dice Isaías 40, 28, 29? Maravilloso. Isaías 40, 28 al 29. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra.
No desfallece ni se fatiga. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Siguiente. Él da, oye bien, ¿quién da esfuerzo? Aquel que no desfallece ni se cansa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Siguiente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas. Caerán, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque la fuerza, donde está la fuente de nuestra fuerza, es una fuerza inagotable. Cristo Jesús, Dios mismo, el Dios eterno, es la fuente de nuestra fuerza. Todas las fuentes, todas las energías, las baterías se agotan, a los celulares se le acaba la carga, todo. Pero la fuente de nosotros, la fuente que nos da fuerza es inagotable. No se cansa, no sufre fatigación, el cansancio no lo alcanza nada. Y ahí estamos nosotros confiados, ahí estamos nosotros seguros. Él nos va a fortalecer en el momento de la angustia, de la debilidad. Él estará ahí con nosotros. Él es la fuente. El mismo Dios es eterno. Ese mismo Dios eterno es la fuente. Él es nuestra seguridad. ¿Se da cuenta? No importa cuántos hombres en la historia han ido a esa fuente. No importa si hayan sido millones de hombres que hayan ido totalmente sin fuerza a esa fuente. Siempre han encontrado lleno ese oasis. Siempre esa fuente para el aliento del alma y del espíritu ha estado lleno. Esa fuente, no importa cuántos se hayan ido a cargar allí, esa fuente nunca ha perdido su fuerza. Siempre ha estado allí eternamente. Siempre ha estado allí llena totalmente esa fuente. Porque es una fuente eterna. Dios mismo es la fuente de nuestra fuerza. Y su fuerza es eterna. No importa cuántos vayan. Qué beneficio más maravilloso. Qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. El tiempo terminó. Nos faltaba la otra parte sumamente importante, que era cómo debemos nosotros, cuál debe ser nuestra actitud ante esa verdad. Esa era la conclusión, la siguiente parte. ¿Cuál es nuestra actitud ante esa verdad? Ante esa realidad de un Dios eterno. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento ante esa verdad, ante esa realidad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esa verdad? Una cita voy a leer nomás. Y es 1 Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. 1 Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén. Ante esa verdad, ante esa realidad de un Dios eterno, no existe el hombre, la humanidad. No existe el egoísmo, el egocentrismo. No existe el Dios, el yo. El rey Nabucodonosor reconoció un momento. ¿Qué dijo? Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón se me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Se postró delante de él. Cuando había estado allá, en un momento, mira la grandeza de mi ciudad que yo he creído con mi fuerza y con mi poder. Pero ante esa realidad de un Dios eterno, ante esa verdad, ante ese atributo maravilloso de un Dios eterno, solamente queda adorarle, solamente queda glorificarle, solamente queda exaltarle, solamente queda humillarlo delante de su presencia y reconocer como estos hombres, bendecir al Altísimo, alabarlo y glorificarlo por siempre, por todas las generaciones y por todas las edades, porque Él es el único digno de toda honra, de toda gloria. No existe hombre, no existe ser que le podamos comparar. En ningún momento el hombre puede llevarse gloria alguna. En ningún momento el hombre tiene mérito alguno. Solamente el Dios eterno que no tiene principio ni tiene final. Solamente Él y nada más que Él. Ante esa verdad solo queda alabarle, glorificarle, exaltarlo y humillarlo delante de su presencia. Ante esa verdad del Dios eterno, ante esa verdad, ante ese atributo maravilloso de un Dios eterno, no te resta nada. No nos queda nada. Dios verdaderamente es único, no tiene comparación.
Pensemos en esto. Dios, con esas grandes dimensiones, infinitas, inigualables, y en su gracia y en su misericordia nos adopta y nos da vida espiritual en nuestra condición pecaminosa y nos hace parte de su reinado eterno y colaboradores de su reino por toda la eternidad. Piensen en eso. Piensen en esa verdad. Piensen en esa verdad. Ante esas verdades solo queda rendirlos ante Él. Ante esa realidad de un Dios incomparable, un Dios infinito, solo queda rendirlos ante un Dios eterno. Nada más que eso. No existe. Solamente por los méritos de Cristo, solamente por la salvación que nos otorgó, formamos parte de ese reinado eterno y tenemos ese Dios eterno como nuestro Dios. Pongámoslo sobre nuestros pies y adoremos un momento a nuestro Dios. No hay razón para volver atrás. No hay razón para que busques allá en los escombros, entre las cenizas. No hay nada más maravilloso que podemos encontrar allá en nuestro pasado, que se compare con esa verdad, que se compare con esta realidad. ¿Qué podemos encontrar allá entre los escombros de nuestro pasado, de nuestra vieja vida, que se compare con este Dios eterno y los beneficios de este Dios? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia hoy, Dios mío. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Dios mío, tu eternidad. Cuán maravilloso, cuán incomparable eres tú, Dios mío. Tu Dios que no tienes comparación. Tu Dios, Dios mío, que no tienes principio ni fin, que no tienes comienzo, Padre amado, que no tienes final. Tú que siempre has estado ahí. Oh Dios mío, que tuviste piedad y tuviste misericordia un día de nosotros. Y hoy formamos parte de tu reino eterno. Formamos parte, Dios mío, de ser colaboradores en tu reinado para siempre y por toda la eternidad. Ayúdalo, Dios mío, a permanecer firme. Ayúdalo, Dios mío, a reconocer, a vaciarlo de nosotros y a llenarlo de ti. Ayúdalo, Dios mío, a llenarlo de tus verdades en tu palabra. Amar tu palabra. Amar, Dios mío, anhelar conocerte a ti. Anhelar saber de ti. Anhelar entenderte a ti en tu escritura. Ayúdalo, Dios mío, a cada uno de los presentes a valorar, Padre amado, esas verdades. A valorar esos principios. A valorar, Dios mío, cuán grande y cuán maravilloso eres tú. Y cuán pequeños somos nosotros. Y cuánta gracia y cuánta misericordia para con nuestra vida. Dando fuerza, Dios mío, disposición, voluntad, Padre de la gloria, para sostenerlo y para permanecer firmes en tus caminos. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este momento de la predicación de la palabra. Espero que algo hayamos aprendido. Espero que algo lo llevemos en el corazón. Y espero que esta palabra no quede en el olvido, sino que nos transforme, nos haga diferente y anhelemos conocer de Dios. Anhelemos leer, estudiar su palabra, conocer su carácter, amados hermanos. Aquí vas a conocer a Dios. Aquí se ha revelado el Dios verdadero. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y mi pastor con nosotros.